en el país. Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Según los estudios más recientes de Interlaces, el 83% de los venezolanos respalda el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición. Y 67% opina que la prioridad de este diálogo debe ser resolver los problemas económicos del país. El 63% prefiere hacer más eficiente y productivo el modelo socialista que cambiarlo por un modelo capitalista. Y 61% opina que el Estado debe conducir la economía de un país. Los estudios de Interlaces concluyen claramente que hay un desplazamiento de la mayoría hacia el centro político. Pero este centro político es el centro político del chavismo. A pesar de la fuerte crisis económica, no hay un movimiento pendular de la izquierda hacia la derecha o de posiciones socialistas hacia posiciones liberales. La mayoría de los venezolanos no quiere un cambio de modelo. La mayoría quiere que el modelo bolivariano funcione. Quieren igualdad y justicia social, pero también orden, eficiencia y progreso. Durante más de 15 años, la sociedad venezolana fue profundamente influenciada por el discurso persistente, pedagógico y politizador del comandante Chávez, basado en los valores de la igualdad, la inclusión social y la participación de las mayorías, lo que configuró una nueva identidad nacional popular. Pretender el derrocamiento del chavismo a través de la violencia y el caos, o incluso acometer su derrocamiento electoral, ocasionaría una confrontación de consecuencias impredecibles. Por ello, la importancia del diálogo como un espacio para el reconocimiento recíproco, las concesiones mutuas, la negociación de acuerdos y consensos, la cohabitación, la convivencia y la corresponsabilidad entre el gobierno bolivariano y la oposición democrática. No habrá ruta electoral que garantice la superación de nuestros problemas económicos, la paz y la estabilidad del país sin negociaciones exitosas previas. Hoy analizaremos esta situación con el sociólogo y analista político Leopoldo Pucci, quien fuera por muchos años secretario general del MAS. Bienvenido, Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Hacia dónde va la oposición? Tomando en cuenta la derrota del golpe parlamentario que se plantearon en el año 2016. Bueno, una vez que constataron que los objetivos que se habían planteado de 6 meses para desalojar al presidente Maduro de Miraflores no podían realizarse, yo creo que debe reorientarse hacia los procesos institucionales previstos, tanto la elección de gobernadores, alcaldes, como la elección presidencial en 2018. Al parecer, la fuerza de los acontecimientos, de los hechos, ha conducido a que la dirección de la oposición se encamine en esa dirección. Por supuesto, siempre hay la tentación de colocarse al margen del sistema político institucional e intentar, sobre todo sectores más extremos, provocar una especie de sublevación o algún acontecimiento de esa naturaleza, bien sea militar, distinto al cauce institucional y electoral. Sin embargo, yo creo que, dadas las circunstancias actuales, la oposición va a tomar el camino del proceso electoral, las elecciones presidenciales del 2018. Sí, todo parece indicar que eso. Todo indica que se va en esa dirección. Siempre ha habido el problema básico, que es no intentar alguna suerte de mecanismo externo al margen del sistema político y social vigente. Pero, sin embargo, la oposición, si bien decide ya enrumbarse por la ruta electoral, rechaza el diálogo y la posibilidad de concertar, de construir consensos con el chavismo para generar mayor estabilidad social y política en el país si llegase a ser gobierno. ¿Qué está pasando? Pero la respuesta, por favor, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. En análisis situacional. Leopoldo,
La oposición, como decíamos, ya decidió la ruta electoral. Está convencida de que por ahí puede acumular fuerza y lograr victoria. Pero esta ruta electoral se parece más a un derrocamiento electoral, porque en paralelo rechaza el diálogo y no se plantea un escenario donde sea posible convivir, cohabitar, construir consensos con el chavismo para gobernar eventualmente. Sí, dada la situación económica, los problemas de escasez, la inflación y la repercusión social que genera evidentemente malestar, puede ser capitalizado por la oposición electoralmente. Dada esta circunstancia, tiene altas probabilidades de ganar en un proceso electoral presidencial en 2018. Se capitaliza el O sea, voto no castigo. obligatoriamente, pero hay bastantes probabilidades. De tal manera que tendría que plantearse como objetivo desde ya impulsar el diálogo y la negociación con el sector ¿Por qué no lo gubernamental. hace? Creo que hay una incomprensión básica de cómo va a evolucionar el país y de la necesidad de buscar mecanismos de convivencia, de cohabitación en medio de las diferencias y incluso de la polarización, pero debe pasar por el reconocimiento de que existen dos grandes corrientes políticas y sociales en la sociedad venezolana que no van a desaparecer ninguna de las dos independientemente de quién gane las elecciones y que están tarde o temprano obligadas a buscar mecanismos de convivencia de tal manera que pueda haber alternancia y de visualizarlo en términos de un proceso que hace caída y mesa limpia. Es una forma de visualizarlo que es muy conflictiva y que seguramente no es viable la oposición en el país. En ese esquema? Bueno, tiene una idea errada de la correlación de fuerzas en la sociedad venezolana, en el conjunto, que va más allá de los aspectos estrictamente el chavismo electorales. Sigue siendo una fuerza social y simbólica muy importante, quizás la única. Sí, tiene una fuerza grande, no es la única, existen diferentes corrientes en la sociedad venezolana, pero es muy fuerte y está implantada, arraigada en sectores populares, tiene fuerza institucional, tiene valores ideológicos, tiene principios que se han difundido en el conjunto de la población, valores de carácter social, de representación, de emancipación, que incluso forman parte de la población, asumidos o han sido internalizados por parte importante de la población que vota por partido de la Mesa de la Unidad. De tal manera que esas corrientes tienen que reconocerse. El primer paso en el caso de la oposición es reconocer su propia fuerza, pero al mismo tiempo reconocer la fuerza adversaria. ¿Cuáles son los riesgos de que la oposición sobreestime su capacidad, subestime al chavismo y se niegue a construir consensos? El primer riesgo es que se genere del lado del sector gubernamental una resistencia a la alternancia. Ese es el primer riesgo. Y esa, digamos, de manera objetiva, más allá de otras consideraciones de carácter jurídico, sería un riesgo muy grande tentar al país y a una situación negándose al diálogo. O sea, si se produce un diálogo, se produce una negociación, es decir, acuerdos sobre diferentes puntos, existen experiencias en el mundo que permiten visualizarlas. El reciente proceso en Colombia de paz ve cómo se visualiza allí, cómo se produce una negociación, acuerdos, entendimientos. Lo ocurrido en Nicaragua, en el momento en que el sandinismo perdió las elecciones, también muestra cómo puede haber acuerdos y entendimientos, de tal manera que si efectivamente la Mesa de la Unidad o la oposición o los partidos de oposición aspiran a una alternancia gubernamental, tendrían que colocar de inmediato, porque a veces son procesos muy largos, comenzar desde ya una auténtica negociación, acuerdos que den garantías a las partes que en el futuro serán fuerzas políticas corrientes que serán parte del sistema y que no serán excluidos del sistema político ni desterrados de las instituciones del país. Si no existe esa condición previa, seguramente habrá en el cerebro y en los círculos gubernamentales dudas sobre, digamos, garantizar o permitir
la alternancia en el país. Y esa duda es comprensible, porque prácticamente es un asunto de vida o muerte. En todo caso, una eventual victoria electoral de la oposición sin consenso, sin acuerdo, sin negociaciones previas, lo que ocasionaría sería una etapa de mayor inestabilidad, de mayor conflictividad y con sus repercusiones en el terreno económico, ¿no? Sí, lo primero sería que colocaría en duda la posibilidad misma de alternancia, o sea, objetivamente. Claro. Y luego que si se llega a producir, sería de una forma muy conflictiva que afectaría la economía nacional, afectaría la vida social. Se agudizaría la crisis. Porque un esquema de persecución, un esquema de exclusión, un esquema de ruptura con el modelo completamente generaría conflictos, traumas y tensiones, sobre todo con fuerzas muy equilibradas en la sociedad, no solo electoralmente, sino culturalmente y en las instituciones, la Fuerza Armada, Poder Judicial, etc. De tal manera que lo lógico sería buscar mecanismos de convivencia y aspectos globales de consenso. Por ejemplo, en materia económica, que parece la más difícil, bueno, existen puntos sobre los cuales puede haber acuerdo. Por ejemplo, que se trata de una economía mixta, la venezolana, que no se va a imponer una economía absolutamente privatizada en esquemas un poco ya fuera de época neoliberales, que se va a mantener un esquema social producto de toda esta emancipación, donde los sectores populares y pobres se sintieron reconocidos, que eso no se va a revertir, que no va a haber una revancha social en Venezuela. Eso es muy importante, son temas más políticos y de ideas, pero que forman parte en la sociedad. Y es posible porque alguna porción de los partidos políticos que hace vida en las regiones, que al buscar votos tiene que estar en contacto con la comunidad, y se utiliza mucho el término populista como despectivo, pero utilicémoslo en otro sentido. Y digamos, todas esas fuerzas políticas, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, e incluso acciones de voluntad popular, cuando van a las comunidades actúan dentro de un esquema de lo que en la jerga política se llama populismo, ¿no? Porque saben que el contacto con la población, los valores que allí existen, eso está muy internalizado y son muy fuertes. Entonces, a partir de esos valores, con formas distintas de gerenciar, con propuestas innovadoras y estilos distintos, porque esa es la alternancia política, puede haber una alternancia que no es una ruptura, sino una modalidad distinta de administrar y de gerenciar el país. Esa propuesta tendría consenso. ¿Por qué? Porque buena parte de los venezolanos quieren que permanezca a grandes rasgos el modelo actual, pero que sea mejor gerenciado. Exacto. Mira, los factores internacionales que están gravitando y tienen mucho peso, están presionando por salidas electorales, pero que también implican un derrocamiento, una ruptura definitiva. La Iglesia venezolana, la OEA, el Senado de los Estados Unidos están actuando en esa dirección. ¿Qué significa eso? ¿Qué pudiera ocasionar? Pero la respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Leopoldo, que así como la Iglesia venezolana, la Conferencia Episcopal, ha obstaculizado o critica la posibilidad de un diálogo y de unas negociaciones, también hay factores internacionales conspirando. Almagro, el secretario general de la OEA, el Senado norteamericano, algunos otros gobiernos, factores muy poderosos que están decidiendo, influyendo para que no ocurra el diálogo ni la negociación, sino por el contrario se produzca una ruptura y un derrocamiento del gobierno bolivariano. Sí, hay sectores muy extremos que no son partidarios de una derrota electoral o de una contienda y que produzca una derrota electoral y a su vez una alternancia, sino que por métodos electorales buscan un derrocamiento, es decir, efectos de ruptura del sistema completamente. Se ubica lamentablemente en el caso interno nacional algunos grupos o algunos partidos políticos, medios de comunicación, algunos sectores que tienen una posición más extrema
Y en el plano internacional existe, digamos, una vez globalizada la política, existen núcleos importantes en el seno de la administración, de la burocracia de Estados Unidos, en algunos países, en España, sectores que, digamos, se han venido agrupando y que actúan en función también de un derrocamiento. Muchas veces, de nuevo, se hace referencia al 23 de enero, no tanto al 11 de abril, pero se hace más referencia al 23 de enero, pero en su aspecto de insurgencia y de acción decisiva dentro del estamento militar. ¿Qué hacer con estos factores? Entonces, estos factores se han venido actuando, tienen un control muy grande de medios de comunicación, en las grandes agencias de prensa, en medios televisivos, y son muy fuertes, actúan digamos, de manera permanente y sistemática, y han venido orquestándose y organizándose. Ha habido un cambio en América Latina, países como Brasil, Argentina, existen gobiernos muy de derecha, gobiernos muy contrarios a los procesos políticos y que temen que esos procesos políticos tengan fuerza en sus propios países. Y por eso les conviene un poco asfixiar cualquier convivencia política en Venezuela. Entonces, uno de los puntos donde han venido actuando es a través dentro de la Organización de Estados Americanos, una actuación muy, digamos, de parte de Luis Almagro, muy fuera de su, digamos, ámbito de competencia, de lo que debe ser un secretario general, que debía buscar el diálogo. Tanto es así que el papel que le correspondía realizar, que podía haber jugado, que han tenido que hacerlo, en el caso de Martín Torrijos, de Panamá, expresidente, o de Rodríguez Zapatero, o el propio Vaticano. Exacto. ¿Por qué? Porque eso muestra que él, como secretario de una organización, ha fallado completamente. Es más, si alguna cosa estaría planteada en este momento es colocar al frente de la OEA otra persona que por lo menos tenga sobriedad y sindéresis. O sea, sería una persona de este tipo lo que hace es agravar la situación en el país y cualquier amenaza externa. O sea, ¿sería conveniente que Venezuela abandonara la OEA? Bueno, Venezuela debió haber planteado, una vez que finaliza la Guerra Fría, es una organización construida para la Guerra Fría, es decir, para enfrentar en el mundo dividido en dos grandes campos, para enfrentar desde el lado occidental al bloque soviético. Eso cumplió su papel y puede debatirse si fue correcto en ese momento, dada la disputa entre el occidente y el bloque soviético, pero ya cumplió. Una vez que cumple su papel, debió haberse reformulado y Venezuela pudo haberse retirado hace unos 10 años, debió haberlo hecho, a mi manera de ver, y participar en bloque latinoamericano y mantener, por supuesto, negociaciones y una relación de cooperación con Estados Unidos, pero no formar parte de un bloque bajo la hegemonía y de forma subalterna como es la Organización de Estados Americanos, en toda su estructura, incluso su burocracia interna, su administración. Eso es concebido, es una cosa del pasado. Además, no se pueden vulnerar las reglas internas de lo que es el funcionamiento de la Organización de Estados Americanos. O sea, sería una actuación, un hostigamiento que en lugar de ayudar a solucionar los problemas, lo que puede es crear mayores conflictos y dificultades, porque un gobierno asediado, un gobierno hostigado del extranjero, evidentemente que tiende, digamos, a replegarse sobre sí mismo, y eso sería muy malo. Y a radicalizarse. Aunque no se justifica, se explica que eso ocurra y cualquiera puede visualizarlo. Cualquier gobernante, bien sea el presidente de Chile o el presidente colombiano, con un poco de sensatez, sabe muy bien que lo peor que pueden hacer es, desde el exterior, tratar de tutelar a Venezuela. Eso sería muy negativo porque puede haber una reacción contraproducente, o sea, mucha más conflicto, mucha más polarización en el plano interno y en el plano internacional. Bueno, Leopoldo, muchas gracias por este análisis situacional. Y ahora las conclusiones. Venezuela se está jugando hoy la paz y la estabilidad. Por ello hay que perseverar en el diálogo que nos asegure la convivencia y la cohabitación democrática entre todos los sectores. Para que una eventual alternancia no se convierta en un derrocamiento electoral, es necesario el diálogo y la negociación. El principal riesgo está en el frente externo.
Hay que desactivar la conspiración internacional en marcha que solo quiere imponer el caos y la neurosis social. No hay otro camino sino el diálogo. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en una próxima oportunidad. Hasta pronto.